inocencia porque usted está preso, o sea, está guardado. Claro, es que si ese fuera un principio que se aplicara a cabalidad, pues no debería existir la medida de aseguramiento. Porque lo que tú dices con total razón es que si yo me presumo inocente, ¿por qué me meten una medida de aseguramiento? Deberían esperar a que yo estuviera pues condenada. Lo mismo, Pero perdón. Es correcto. ahí Y ahí viene la también se otra cara viola, de la moneda. Dime. profe, y es que ahí también se está violando lo que es el derecho a la defensa, porque si usted está preso, ¿usted cómo se va a defender? Desde adentro es difícil. Pues no es tan cierto, porque es que precisamente determinados, ahora viéndolo desde el otro lado, ¿no? Determinados delitos, si tú no estás privado de la libertad, puedes precisamente desaparecer pruebas. Por eso es que es lo que tú dices, cuando un fiscal va a imponer una medida de aseguramiento, pues tiene unos requisitos y dentro de esos requisitos está una inferencia razonable de responsabilidad. O sea, yo tengo que decir por lo menos un mínimo probatorio para decir que usted puede ser autor o partícipe en la comisión de algún delito y se deben cumplir unos fines que precisamente son o los que ustedes siempre escuchan en los noticieros. Entonces, que la persona es un peligro para la sociedad, que la persona no va a acudir al proceso, que la persona se va a volar, que la persona va a destruir pruebas. Pero claro, en materia penal, la crítica mayor a la presunción de inocencia es lo que tú dices, la imposición de las medidas de aseguramiento en el famoso triple combo que dice José, y es eso, cuando una persona la capturan, entonces legalizan captura, imponen medida de aseguramiento y le hacen una formulación de cargos. Dime, Fabio. Profe, buenas noches. Eso Buenas mismo, noches. de esa presunción de inocencia, eso se debate mucho también, por lo menos en los fotocomparendos, que siempre termina pagando la persona que no cometió la falta. Exacto. Que eso de los fotocomparendos también, no sé si han visto que fueron declarados inconstitucionales, pero siguen imponiendo multas, ¿no? Eso, derrogan una norma y al día siguiente sacan otra porque siempre va el favorecimiento a aquellas personas porque los contratistas de esos son terceros, entonces el favorecimiento siempre ha sido para ellos y se cometen muchas arbitrariedades en ese sentido. Exacto. Otro principio, chicos, que también es muy penal, la no reformatio in peius. ¿Saben qué es? O no No, reformación en peyorativo. ¿Han escuchado eso? No reformatio in peius. Es esa que dice que si tú tienes una condena en primera instancia, en segunda instancia no la pueden empeorar. Si te dieron 20, no te pueden 40 en la segunda. Eso es totalmente cierto, pero exige un requisito, que tú seas el apelante único. ¿Sí? Ya. Si yo, Carolina, soy condenada a 10 años por hurto y yo apelo mi sentencia, sola yo, el juez no me puede agravar la sentencia. Así se hayan equivocado, así yo me mereciera 15 años, el juez no puede agravar la sentencia porque yo fui la apelante única. Pero si apela también la fiscalía o si apela, no sé, la víctima, no aplica este principio, ¿listo? Entonces, la no reformatio in peius es lo que nos decía John. Yo no puedo agravar la situación de la persona condenada, pero cuando es apelante único, ¿listo? Profe, yo que sí quería hacerle la pregunta. Dime. Digamos, cuando usted ya lleva su caso, por decir, ya usted fue a juicio, ya usted lleva su caso a la corte, o sea, no estuvo conforme con el fallo que hubo ante el juez, ¿sí? Usted llevó su caso hasta la corte vuelve y falla de que usted es culpable. ¿Usted puede llevar su caso a la corte internacional? Bueno, lo que pasa es que en Colombia, uno son los recursos ordinarios, ¿no? Entonces, contra la sentencia procede el recurso de apelación. Y otros son los recursos extraordinarios, que son precisamente ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y la Corte Suprema de Justicia es el órgano máximo en Colombia. ¿Listo? Otra cosa es, tú te estás refiriendo a la Corte Penal Internacional, ¿sí?
Sí, señoría, esa. Ah, Listo. ok. Lo que pasa es que la Corte Penal Internacional no es para juzgar cualquier delito, ¿sí? Ajá. Entonces no sería como esa otra instancia internacional. La Corte Penal Internacional es para crímenes de guerra, lesa humanidad, Ajá. genocidio. Entonces son delitos muy, muy específicos, pero no es como una instancia adicional, simplemente es Claro, como pero sí tiene que ver, activar. profe. ¿Sí tiene que ver con qué? Sí tiene que ver con el caso que pues estaba preguntando, es sobre lesa humanidad. Ah, claro, ahí sí podría ser de la Corte Penal Internacional. Tú agotas la justicia colombiana y por ser un caso de lesa humanidad, sí puedes activar la Corte Penal Internacional. Profe, ahí está el caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde, que lo querían Pero eso destituir. es la Corte IDH, no la Corte Penal Internacional, son diferentes cortes. Sí, una es la Corte Penal Internacional y otra es la Corte Interamericana de Derechos. Derechos humanos. Sí, Exacto. Muy bien, John. ¿Listo? Ajá. Bueno, ¿qué otro principio general del derecho que nos falta? Es que son bastantes. La proporcionalidad. ¿Ustedes han visto qué es la proporcionalidad? ¿Han tenido la posibilidad de ver casos donde se hagan análisis de proporcionalidad? Ese principio, profe, tiene que ver, por ejemplo, cuando son reparaciones directas administrativas, ejemplo, que sea proporcional, o sea, que la indemnización sea proporcional al daño causado, más o menos referente a eso. Tiene que ver con eso y es un tema también muy chévere y es que la Corte Constitucional ha sacado unos lineamientos que ha denominado los test de ponderación o test de proporcionalidad. Les voy a contar un caso chiquitico para que no se les olvide en la vida que es un test de ponderación o de proporcionalidad. Esto nació porque una mamá llevó a su hijo al jardín y en el jardín vieron que el niño el niño o la niña, no me acuerdo, tenía piojos. El jardín arbitrariamente rapa al niño o niña. ¿Listo? Ahí se arma el enredo, yo no me acuerdo si era un colegio, un jardín, bueno, X institución educativa, pero para hacerles corta la historia, esa por vía de tutela llega a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional revisa esa tutela y dicen, nosotros tenemos que analizar quién tenía la razón, si la mamá que está furiosa porque arbitrariamente le rapan a su hijo o hija, o si el jardín tenía la razón suficiente para haber rapado al peladito o a la peladita, bueno, lo que fuera. Entonces la Corte dice, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que mirar como un paso a paso para mirar a favor de quién fallamos, a favor de la mamá o a favor del jardín. Los argumentos eran simples. La mamá decía, fue una total arbitrariedad, calviaron a mi peladito sin mi autorización. Y el argumento del colegio o del jardín también era muy válido porque ellos decían, es que el peladito lleva con piojos yo no sé cuánto y lo que está pasando es que se está afectando a todo el colegio, jardín, porque están pegando los piojos. Entonces la Corte dijo, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces la Corte dice, vamos a hacer un test de ponderación. Entonces lo primero que dice la Corte es, lo primero que vamos a analizar es la idoneidad. ¿La medida que hizo el colegio era idónea para acabar los piojos? Sí, claro que sí. La Corte contesta y dice sí, porque calviar a cualquier ser humano le quita los piojos de raíz. ¿La medida es idónea? Sí. Punto para el colegio o jardín. Luego dicen, ¿la medida tenía un fin constitucionalmente legítimo? La Corte dijo sí, era prevenir la propagación de piojos en el colegio, punto para el colegio. Y luego dice la Corte, ¿la medida era necesaria? Entonces la Corte dice no. ¿Por qué? Porque cuando miramos la necesidad en un test de ponderación, tenemos que mirar la medida, mirar o aplicar la medida menos gravosa cuando estamos hablando de afectación de derechos fundamentales. Y ahí la Corte dice, mire, los piojos le pudieron haber avisado a la mamá,
haberle puesto no piojos, Tratamiento. el champú, el tratamiento, o el niño pudo haberse quedado en la casa un tiempo mientras le controlaban los piojos. Es decir, que la medida no era necesaria porque había una afectación menos gravosa a los derechos del niño. Punto para la mamá. Y como la medida no era necesaria, la corte falló a favor de la mamá. Entonces, ¿cuál es el test de ponderación? Primero, mirar si la medida es idónea. Segundo, si con la medida se busca o se persigue un fin constitucionalmente legítimo. Y el tercero, que es el más importante, la necesidad. ¿Listo? Cuando la medida es necesaria, no en el caso de los piojos, sino en otros casos, se pasa al último ítem, que es la proporcionalidad en sentido estricto. Yo tengo que mirar qué derechos fundamentales están en juego y a favor de quién pondero o no. ¿Listo? Entonces, ese es un principio general del derecho que dice, en muchos casos es necesario acudir a ese test de ponderación para mirar cuando hay derechos fundamentales en juego, yo a favor de quién debo decidir. Y a José, que veo que le gusta el penal, este paso a paso se debe hacer muchísimo cuando la fiscalía está pidiendo que le impongan a una persona la medida de aseguramiento privativa de la libertad en cárcel. Yo tengo que decir, la medida es idónea, la medida es necesaria, ¿no? Y por ejemplo, en materia penal, cuando uno es defensa, uno ataca la necesidad de la medida. Uno dice, mire, la medida no es necesaria porque la persona puede estar, por ejemplo, presa en su domicilio y se van a cumplir los mismos fines del derecho penal. ¿Listo? Entonces, siempre que haya como una tensión de derechos fundamentales en cualquier área del derecho, nos dice, para que usted tenga la tranquilidad al momento de fallar, entonces más fácil hagamos ese test de proporcionalidad para tomar una decisión lo más ajustada y digamos, sí, en lo más objetiva posible cuando ustedes ejercen pues ese rol de funcionario. ¿Listo? Pero bueno, recuerda los ítems necesarios para que se lleve a cabo el test de ponderación. Mira, entonces el primero es la idoneidad. Acuérdate de los piojos y nunca se te olvida. Idoneidad. ¿Era válido raparlo? ¿La medida era idónea? Sí. Entonces, primera, idoneidad. Segunda, que la medida persiga o busque un fin constitucionalmente legítimo. En el caso de los piojos, Finalidad. era buscar evitar la propagación de los piojos en los niños de tanta edad. ¿Listo? El tercero es la necesidad. Y en la necesidad es donde se mira que haya una afectación menos invasiva o menos gravosa de los derechos fundamentales. Y la cuarta es la proporcionalidad en sentido estricto, cuando yo enfrento dos derechos fundamentales. ¿Listo? Es como evitar los excesos del poder público, ¿no? Claro, es una forma también de control. Y controlar, sí. Correcto. Por acá me están escribiendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya veo que, bueno, no he revisado, pero me dicen que ya me agregaron al chat, ¿cierto? Un segundito. Así. Chicos, por ahí yo les comparto lecturas de interés, se las comparto por el WhatsApp, pero como seguramente todos no quedan por ahí, también se las comparto por la plataforma. Bueno, entonces les voy a buscar lo que me pedían de los acuerdos, el cuadrito resumen de los acuerdos, y cualquier duda o que tengan por ahí o algún tema me dicen, ¿listo? Me preguntan si la clase queda grabada. Desafortunadamente por Meet no deja grabar y como les contaba al inicio, pues hubo problemas con la plataforma por Teams.
Entonces yo trato de solucionar mañana eso con la universidad para que ya podamos dejar las otras grabadas, ¿listo? De todas maneras, de lo que necesiten pues de esta clase me pueden decir y lo miramos, ¿listo? Ay, alguien me Profe. dice, falta la analogía. ¿Qué es la analogía? Sí, tienen razón. Profe, perdón, ¿y la asistencia cómo hacemos? ¿Qué tema colocamos? ¿Cómo así asistencia? No entiendo a qué te refieres. Como siempre en los encuentros sincrónicos, pues califican la asistencia. No, no califican. Es solamente, no es un requerimiento en realidad. Sí, no, digamos que la regla general es que no se califica la asistencia, o sea, cuando ustedes ingresan a la plataforma, pues la asistencia no es un criterio de evaluación, porque ustedes miran ahí que pues las actividades en grupo que son 2, la actividad de puntos evaluables, el parcial, bueno, pero sí lo podemos tener en cuenta, digamos que no hay problema, lo podemos tener en cuenta sí, digamos que es importante porque no todos participan en los encuentros. Todos los que están aquí ya están por el chat, ¿sí? Confírmenme. Profe, sí, pero es que lo que yo estaba viendo es que algunos somos del grupo B01 y otros somos del grupo B02. Entonces vamos a quedar en el mismo grupo, pero no sé si eso tiene alguna incidencia o vamos a manejar el mismo horario. Listo, les voy a decir algo entonces. La idea es que estos 2 cursos son pequeños, entonces lo podemos hacer en el mismo horario, ¿listo? Y otra cosa que me estaban preguntando es que si los grupos los crean ustedes, pues la idea es que sí, porque yo ya sé que muchos vienen trabajando con sus grupos y pues la idea es que no se desintegren y porque pues es muy harto trabajar con personas que a veces no nos llevamos muy bien o que no participan igual. Entonces yo no tengo problema en que ustedes los creen, ¿listo? Les iba a decir algo, ustedes están los que son del grupo, tú me decías era B1 y B2, ¿cierto? La que habló fue Marcela. Sí, profe. Sí, Marcela. Profe. No hay problema, pueden trabajar juntos de los 2 grupos porque como igual yo los evalúo a todos, yo no tengo problema, ¿listo? El único favor que les pido, chicos, es que cuando me coloquen la portada del trabajo, me coloquen entre paréntesis B1, B2, B1, B2, B1, B2 al ladito de cada uno, ¿bueno? Porque me demoro mucho ubicándolos en las notas. Entonces, ahí sí les pido que me ayuden con eso, ¿bueno? Profe, otra pregunta, ¿el horario que trabajamos hoy es el que ya queda estipulado? Sí, la idea es Uy, que sí. sigamos todos los martes de 8